Bueno, entonces ya iniciamos la grabación de la clase. Entonces voy a comenzar haciendo un pequeño repaso, ¿sí? De algunas de las cosas que vimos la clase pasada, ¿cierto? Entonces la clase pasada iniciamos el tema de estimación por intervalo. Entonces recordando, nosotros teníamos x1 hasta xn una muestra aleatoria de una población con función de densidad de probabilidad f de x teta, ¿sí? Asumíamos este parámetro teta desconocido, y entonces queríamos hacer la estimación justamente de ese parámetro teta, ¿sí? Con lo que habíamos visto hasta el tema de la unidad pasada, hacíamos estimaciones puntuales. La idea aquí es hacer estimación por intervalo, o sea, dar un rango donde uno pueda decir, teta se mueve en este intervalo, ¿listo? Dar un intervalo de los posibles valores de ese parámetro teta, ¿sí? Con algo que estamos llamando confiabilidad, es decir, le estamos asignando, digámoslo así, una probabilidad de que el parámetro teta esté entre el intervalo que estamos dando, ¿sí? Específicamente la definición que dimos de intervalo de confianza era si nosotros teníamos x1 hasta xn, una muestra observada, entonces un intervalo construido de esta manera, ¿cierto? Una función L evaluada en esos valores observados y una función U evaluada en esos valores observados, ¿sí? Este va a ser límite inferior, límite superior, va a ser llamado un intervalo de confianza de 1 menos alfa 100%, ¿ok? Para el parámetro teta, si se cumple que la probabilidad, ¿cierto?, de que teta esté entre L y U, ¿cierto? Siendo L la función aquí evaluada, pero en la muestra aleatoria, ¿cierto? Miren que esto aquí es una nueva variable aleatoria, esto aquí también es una variable aleatoria. Entonces, la probabilidad de que estas dos variables aleatorias cumplan esta relación con respecto a teta, si esa probabilidad es 1 menos alfa, entonces decimos que ese intervalo, evaluado en los valores observados, es un intervalo de confianza para el parámetro teta. ¿Ok? Ya habíamos dicho también que este 1 menos alfa, lo llamamos gamma, lo vamos a denominar coeficiente de confianza. ¿Listo? Y a alfa lo llamábamos nivel de significancia. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea, no? La pregunta es, listo, entonces yo cómo construyo intervalos de confianza. Entonces yo quién será este L y quién será este U. Ok, y eso depende obviamente de cada caso, de cada densidad, pero lo que vamos a hoy es como desarrollar un método para encontrar justamente quién es ese L y quién es ese U para yo poder construir intervalos de confianza pues con el propósito de estimar el parámetro teta. Listo. Bueno, entonces es un breve resumen de lo que vimos en la clase anterior. Voy entonces ahora sí a lo que nos compete hoy. Hoy les pensaba hablar, para construir intervalos de confianza, hay algo que se llama el método de la cantidad pivotal. ¿Ok? Entonces, método de la cantidad pivotal. Listo. De esto vamos a hablar. Voy a poner un poco más grueso el lápiz. ¿Ok? El método de la cantidad pivotal. Listo. ¿Ok? Listo. Entonces, no perdamos el norte. Estamos considerando x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una función de densidad de probabilidad f de x teta, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo, ¿sí?, es construir un intervalo de confianza que lo vamos a seguir denotando IC, ¿cierto? Intervalo de confianza, ¿ok? Para teta. Listo, ese es el propósito, ¿ok? Entonces, básicamente, retomando, es quién es este L y quién es este U para poder darle el intervalo de confianza para teta. ¿Listo? ¿Ok?
Entonces voy aquí a dar una pequeña definición, que es lo que vamos a llamar cantidad pivotal. Cantidad pivotal. Listo. Ok. Entonces, si yo tengo Q, algo que es función de la muestra aleatoria, ok, y del parámetro teta, ¿sí? Depende tanto de la muestra aleatoria y del parámetro teta, ok, si esto es una variable aleatoria, ¿sí? Que es función, como lo vemos aquí, de la muestra aleatoria y de teta, ok, decimos que esa variable Q es una cantidad pivotal ok, si la distribución de Q no depende de teta, ok, esto es muy importante, no depende de teta, van a ver por qué es importante que no depende de teta y de ningún otro parámetro desconocido, ¿cierto? No depende de teta o cualquier otro parámetro desconocido, ok, otro parámetro desconocido. Listo. Esto va a ser muy importante para hacer la construcción de los intervalos de confianza, encontrar cantidades pivotales. Listo, entonces después vamos a ver cómo usarlo para la construcción de intervalos de confianza, pero por ahora entendamos que es una cantidad pivotal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer dos ejemplitos, ¿cierto? Que de hecho los desarrollamos la clase pasada. Si x1 hasta xn es una muestra aleatoria, ¿ok? De una exponencial teta, parámetro teta, ¿sí? En la clase pasada vimos, ¿ok? Entonces sabemos que, recuerden lo que hicimos la clase pasada, dos veces la sumatoria de igual 1 hasta n, la sumamos todas las variables aleatorias, se la dividimos por teta, ¿sí? Recordando, si eran exponenciales, la suma de ellas me da una gama, ¿cierto? Y si yo multiplico una gama por 2 y la divido por el parámetro teta, eso me da una chi cuadrado con 2n grados de libertad. Listo. Ok. Entonces, miren que no depende de teta, o sea, es una distribución chi cuadrado y esta distribución no depende de ningún parámetro desconocido. Ok. El único, digamos, aquí los grados de libertad es 2n, pero n es el tamaño de la muestra que es conocido. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, por lo tanto, dos veces la sumatoria de igual 1 hasta n de las xy sobre teta es una cantidad pivotal. Una cantidad pivotal. Listo. Ok. Miren que en particular, ¿sí? Esta es la variable que va a llamar Q. Ok. Esta variable Q depende de los valores xy y el parámetro teta, pero su distribución no depende de parámetros desconocidos. Listo. Ok. Entonces, esa es la definición de una cantidad pivotal. Ok. Bueno, y un segundo ejemplo que también desarrollamos la clase pasada era si teníamos x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una normal de media mu y varianza sigma cuadrado, ¿ok? Con sigma cuadrada conocida, ¿ok? Entonces nosotros también vimos una cantidad pivotal, ¿no?
si nosotros consideramos Q siendo X barra menos mu sobre sigma, que es conocida, ¿cierto? Sobre raíz de n, ok, sabemos que esto tiene una distribución normal, 0, 1. Listo. Entonces, mire que es muy importante. Aquí en este primer ejemplo, aquí dijimos esto es libre de parámetros, ¿cierto? Libre de parámetros desconocidos. Desconocidos. Y lo mismo acá, ¿no? Aquí también tenemos la normal 0, 1, que también libre de parámetros desconocidos. Entonces, este Q también es una cantidad pivotal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque depende de los valores xy, que están aquí en esta x barra, y el parámetro mu, ¿cierto? Ok. No, libre de parámetros desconocidos. ¿Sí? Entonces, la variable depende de las xy y el parámetro desconocido mu, ¿cierto? Pero la distribución de él no depende de parámetros desconocidos. ¿Ok? Entonces ahí decíamos, ok, por lo tanto, Q es una cantidad pivotal. ¿Ok? Es una cantidad pivotal. Y bueno, no es difícil, pues, de acuerdo a lo que hicimos la clase pasada, intuir cómo usa uno las cantidades pivotales para construir los intervalos de confianza. De manera que como esto tiene una distribución conocida, nosotros podríamos encontrar los percentiles de esta variable Q, lo mismo en este caso, los percentiles de la variable Q, que son los percentiles de una normal 0,1, y usar eso para construir el intervalo de confianza, ¿cierto? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo hicimos? Aquí estamos formalizando algo que hicimos la vez pasada. Pongámoslo a modo de observación. ¿Ok? Bueno, entonces, a veces es bueno especificar antes de hacer la observación. Esto es una cantidad pivotal para teta, que es el parámetro desconocido, ¿cierto? Y esto es una cantidad pivotal para mu, que es el parámetro desconocido. Recuerden aquí que la varianza era conocida. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usábamos eso? Si Q es una cantidad pivotal, para un parámetro teta y los percentiles de Q, perdón, percentiles de Q se conocen, digamos, los percentiles son Q1 y Q2, ¿sí? Q1 y Q2, tales que tenemos que la probabilidad, ¿sí?, de que Q1 sea menor que Q, ¿cierto? Que depende de la muestra aleatoria y de teta, que esto sea menor que Q2, que esto es igual a 1 menos alfa. Listo. Ok. Entonces miren que aquí es como si estuviéramos construyendo el intervalo de confianza. Bueno, aquí, qué pena, yo veo una cosa. Aquí Q lo pusimos como una función, ¿cierto? Q, exacto, una función Q que depende de la muestra aleatoria y teta, ¿cierto? Entonces con esto podemos decir, entonces, para una muestra observada, x1 hasta xn, una región de confianza, ¿sí? Ya la voy a decir ahorita por qué decimos región de confianza en un intervalo. Ok, una región de confianza para teta de
100 por 1 menos alfa por ciento, ¿sí? Es el conjunto de los teta en el espacio que satisface justamente esta relación de acá, ¿cierto? Esta relación de acá, pero con los valores observados, ¿cierto? Que satisface que Q1 es menor que la variable Q, perdón, que la función Q evaluada en los valores observados y teta, ¿cierto? A ver qué Q2, listo. Ok, entonces la región de confianza. Ok, ahora, ¿por qué llamo región y no pongo intervalo? Porque muchas veces aquí me queda una función en términos de teta tan complicada que es difícil dejar a teta aquí solito y despejar lo otro para los otros lados de la desigualdad. A veces es complicado. Algunos de ustedes, en la clase pasada, incluso me colocó un ejemplo donde, claro, veía uno y no era fácil despejar a teta de acá. ¿Okay? Pero uno simplemente puede decir, no, los valores de teta que cumplen esta relación va a ser una región de confianza del 1 menos alfa 100%, ¿sí? Para el parámetro teta. Ok, bueno. Ok, entonces mire que las cantidades pivotales son pues como la clave para construir los intervalos de confianza, ¿sí? No voy a hacer un ejemplo aquí en particular porque, digamos, nosotros en la clase pasada, para, digamos, el caso de una exponencial, nosotros usamos esta cantidad pivotal, ¿cierto? Poníamos esto menor que los percentiles de la chi cuadrado y despejamos teta de ahí facilito y nos cae el intervalo de confianza. Lo mismo lo hicimos para la normal, ¿sí? Igual ahorita lo retomamos, ¿ok? Quiero mostrarles primero unos resultados bien interesantes acerca de cuándo puedo decir que algo es una cantidad pivotal, ¿cierto? Recordando que una cantidad pivotal, vuelvo a la definición, ¿cierto? Que no se les olvide, una cantidad pivotal es una variable aleatoria que depende de mi muestra aleatoria y el parámetro teta que deseo estimar, ¿cierto? ¿Ok? Y esa variable aleatoria, la distribución de ella no depende del parámetro teta, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cierto? Yo como busco cantidades pivotales a fin de utilizarlos en este sentido, ¿cierto? En este sentido de esta observación para construir intervalos de confianza. Listo. Entonces les voy a decir qué expresiones uno puede decir directamente, esto es una cantidad pivotal. Listo, es una cantidad pivotal. Ok, les voy a dar un poquito más de información y ahorita nos devolvemos para ver cómo interpretamos y sabemos usar toda esta información a fin de construir intervalos de confianza. Entonces, primero les voy a dar dos definiciones que tienen que ver con parámetros de localización. De pronto esto ya lo habían visto en cursos anteriores, pero aquí lo vamos a repetir, ¿cierto? Que es un parámetro de localización. ¿Sí? Ok. Decimos que teta es un parámetro de localización. Es un parámetro de localización. De localización. Si la función de densidad de probabilidad, ok, tiene la forma mi densidad tiene la forma, llamar aquí una función f0 evaluada en x menos teta. Listo. Ok. Donde teta tiene la forma, perdón, donde f0, perdón, donde f0 donde f0 es una f de p, ¿cierto? Por aquí ahorita les hago el ejemplo. Donde f de 0
¿sí? Es una función de densidad de probabilidad libre de parámetros. ¿Ok? Libre de parámetros desconocidos. Listo. Ok. Entonces, aquí a modo de un ejemplo sencillito, ¿cierto? Ok, aquí. Ejemplo. Consideremos, digamos, para la normal de media mu y varianza 1. Listo. Entonces, si ustedes ven, claro, eh, vamos a tratar de aquí de hacer una gráfica aquí sencillita, ¿cierto? Ok. Si ustedes hacen la densidad, ¿cierto? Que voy a poner aquí. Lo único que me determina este mu es la posición donde está la campana, ¿cierto? Está la normal de media mu y varianza 1, ¿cierto? Entonces, si usted simplemente corre, este mu simplemente está diciendo la localización, por eso se llama parámetro de localización, ¿cierto? Localización. Ok. Digamos, voy a poner aquí, miren que si, digamos, esto fuera una norma, voy a poner aquí, lo vamos a hacer así. Digamos, si esta fuera una normal, ok, de, de media, digamos, 2, ¿cierto? Ok, entonces miren que esta curva azulita sería una normal de media 2 de varianza 1, ¿cierto? Usted podría por acá hacer otra normal, ¿sí? Por aquí donde fuera, sería como otra curva, la misma curva, ok, pero simplemente la corre una unidad, ¿cierto? Entonces esta sería, digamos, una normal de medida 3 y varianza 1, pero le llaman localización. Simplemente es donde pone la campanita, ¿cierto? En qué lugar está. Ok. Okay. Y de hecho, desde los mismos conceptos de cálculo, ¿cierto? La función f de 0 evaluada en x menos teta es simplemente un desplazamiento hacia la derecha, teta unidades de la gráfica de f0, ¿sí? Recordando pues un poquito de cálculo. Listo. Pero en términos pues estrictos, ¿cierto? Solamente como para que interpreten lo de localización, ¿sí? Miren que si yo tengo una variable que se distribuye normal de medida mu y varianza 1, ¿cierto? La densidad de x, recuerden que era 1 sobre raíz de 2pi, ¿sí? Por e a la menos x menos mu e al cuadrado sobre 2, ¿sí? Ok, pero yo esto lo puedo ver como mi función, pongo aquí, mi función de una normal 0,1, ¿cierto? De una normal 0,1 evaluada justamente en x menos mu, ¿sí? X menos mu, ¿sí? Donde, ¿sí? F de z, evaluada en z, ¿cierto? Es la normal estándar por e a la menos z al cuadrado sobre 2, ¿sí? ¿Sí? Miren que esta es la normal de media cero y varianza 1. Entonces, por eso es un parámetro de localización. Mío es un parámetro de localización, es donde queda ubicado el pico de la campana, ¿cierto? Listo. Es parámetro de localización. Ok. Bueno, eso es como para que tenga una interpretación gráfica, pero en realidad simplemente es la definición es que la densidad se puede escribir de esta manera, ¿cierto? De esta manera, donde f de 0 es una función de densidad de probabilidad que no depende de parámetros desconocidos. Listo. Ok. Entonces,
Eso es para parámetros de localización. Y también tenemos lo que llaman parámetros de escala. ¿Ok? Parámetro de escala. ¿Ok? Ok. Entonces, teta es un parámetro de escala. Es un parámetro de escala. ¿Ok? Si la f de p, ¿ok? Tiene la forma que f de x teta, ¿sí? Yo la puedo ver como 1 sobre teta por una función f0 evaluada en x sobre teta, ¿sí? Aquí obviamente donde f0 de evaluada en z es una f de p, es una f de p libre de parámetros, ¿ok? Libre de parámetros desconocidos, ¿sí? Ok. Y bueno, a los ejemplos más simples que podemos hacer, que hagamos aquí un ejemplo. Ok, si yo considero la normal de media cero y varianza sigma cuadrado. Listo. Ok, listo. Entonces, hagamos dos ejemplos de cómo sería, vamos a graficar dos curvas con diferente... Elena, ¿puedes subir ¿Puedes subir un un momento, por momentico la favor? definición? ¿Cómo? 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 ¿Puedes subir un momento, por favor, en la definición? Esta, de parámetro de escala. Un momento, Ok, gracias. listo, qué pena ahí. Bueno, voy a ir haciendo el dibujito mientras... Opa, me equivoqué. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Vamos a hacer acá dibujito. Formas. Que entonces va a tratar de hacer un dibujito de la situación. Listo. Listo, entonces voy aquí a hacer dos dibujitos, ¿cierto? Aquí está el 0, ¿cierto? Que es la media, ¿cierto? Y entonces, digamos, para una que tenga más varianza, digamos que aquí este tiene una variabilidad así y viene aquí así, ¿cierto? Entonces, digamos que esta sea una normal de medida 0 y varianza 9, ¿sí? Ok, le voy a decir porque eso de cuestión de escala, ¿cierto? Y pongamos una que tenga menos varianza, entonces sería, digamos, una curva por acá más, muy fea, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo aquí con menos varianza, ¿cierto? Bueno, traté de ahí, es una, otra campanita, pero de menos varianza. Digamos que esta es una normal de media 0 y varianza 4. Listo. Entonces, como, ok, la forma es la misma, pero simplemente la escala, ¿cierto? Entre menos varianza es más angosta, ¿sí? Es más angosta. Ok, mantiene la forma pues como de campanita, ¿cierto? Pero más angostica. Ahí me quedó el dibujo horrible, pero bueno, ustedes me entenderán ahí lo que les quiero decir. Ok, eso es como por tener una interpretación geométrica del asunto. Pero realmente, pues la definición viene de acá, ¿cierto? Simplemente que la densidad se pueda escribir de esta manera, ¿sí? Se puede escribir de esta manera, siendo f de 0 otra función de densidad de probabilidad que no depende de parámetros. Ok, digamos en el caso de una normal, en el caso de una normal, ¿cómo es la densidad? ¿Cierto? ¿Cómo es la densidad de la variable? ¿Cierto? Aquí recordando pues que en este caso dependía solo de este parámetro sigma cuadrado, ¿sí?
Entonces uno viene y dice, ah, bueno, esto es igual a 1 sobre raíz de 2pi sigma por e a la menos x al cuadrado, ponerlo así, sobre 2 sigma cuadrado, ¿sí? Miren que ustedes pueden ver esto como que, ah, bueno, entonces esto es igual a 1 sobre, poner aquí, sigma que multiplica raíz de 2pi, simplemente cambié el orden aquí a estos factores, por e a la menos 1/2 evaluado en x sobre sigma al cuadrado, ¿sí? Entonces miren, ustedes que están diciendo, ah, esto es igual, ¿sí? A 1 sobre sigma por una función f0, f0 que en realidad pues es la de una normal 0,1, ¿sí? Evaluada en x sobre sigma, ¿sí? En x sobre sigma, ¿sí? Ok, donde f de z, ¿cierto? Es la densidad de una, perdón, es la densidad de una normal estándar, ¿cierto? E a la menos z al cuadrado sobre 2, ¿sí? Está evaluada ahí. Ok, es la f de p de una normal 0,1. Ok, pues miren, simplemente, ok, por lo tanto, sigma es un parámetro ¿de qué dijimos? Parámetro de escala, ok, de escala. Listo, ok. Eso significa un parámetro de escala. Entonces, localización es simplemente que es como una traslación horizontal, ¿cierto? De la gráfica de la función de densidad de probabilidad. Pues desde cálculo sabemos que una traslación es simplemente algo de esta manera, ¿cierto? Evaluar la función en x menos θ está diciendo que traslada θ unidades hacia la derecha la gráfica de la función f0, ¿sí? Y un parámetro de escala simplemente tiene que ver como pues su nombre lo dice con la escala de la función, ¿cierto? La campana aquí es un poquito más comprimida, ¿cierto? Porque la varianza es más pequeña. Listo. Ok. Bueno, eso es solo como para que tengan una intuición de la... Profe, Sí, tengo una cuéntame. preguntita. Profe, ¿existen funciones de tal manera que sean escalonadas, pues que para un parámetro que sea escalonado y aparte también de traslación? Vamos a verlo aquí justamente en esta definición. Sí, mira, parámetros, ¿sí? De localización y escala. Ok. Localización y escala. Ok. Fue justa la pregunta porque es la definición siguiente, ¿sí? Entonces decimos los parámetros θ1 y θ2, ¿sí? Profe, disculpa, ¿puedes subirle un rengloncito, porfa? Aquí, Sí, sí. los parámetros θ1 y θ2 son parámetros de localización y escala, ¿ok? O sea, pero los dos de manera conjunta, ¿cierto? Si la f de p, ¿ok? Puede escribirse como, entonces la densidad que depende de esos dos parámetros, del parámetro θ1 y el parámetro θ2, yo lo puedo escribir como 1 sobre θ2, ¿sí? Por la densidad, una densidad f0 evaluada en x menos θ1 sobre θ2. Ok, entonces ahí ambos de manera conjunta, θ1 y θ2, son parámetros de localización y escala. Listo. Entonces miren, a modo de ejemplo.
como ejemplo. Profe, pero yo me refería más que todo era como a que uno solo, A que sean las dos cosas a la vez. o es disyunto. A ver, pensemos. No, ahí no te daría que sean las dos cosas a la vez. Creo que no. Pero pues daría que de pronto una función demasiado rara, pues, pero no. Creería que no. Creería que no. Pero después podríamos pensar. Sí. Ok. Tendría que satisfacer ambas condiciones. Que yo pueda escribir. O sea, básicamente tendría Profe, que ser una densidad que yo la pudiera escribir como 1 sobre teta por f de 0 sobre x sobre teta y que también la pudiera escribir como f de x menos teta. Sí. profe, ¿y qué tal de pronto una exponencial de dos parámetros iguales? Que ambos parámetros sean iguales. A ver, ¿cómo sería la densidad exponencial de dos parámetros, cierto? Aquí tenemos que sea de teta y eta, no recuerdo cómo es exactamente el orden. Esto es e a la menos x menos eta, ¿cierto? Sobre Profe, teta. el f de 0 tiene que ser el mismo. Sí, O sea, que no podría ser un f de 1. no, podría ser alguna otra distribución, sí, podría ser alguna otra distribución, sí. Pero es una pregunta interesante ahí. Bueno, aquí de pronto si uno hace teta igual a eta, si me queda así teta, no, por ahí no me quedaría, no me estaría cumpliendo. No, aquí yo creo que no les va a dar, no les da. Bueno, podrían pensarlo, pueden pensarlo ahí, ¿cierto? Vale, eso pues, por Pero ahora con no un es, uniforme no da. pero la uniforme no depende de parámetros desconocidos. Si usted ya tiene el soporte, pues, a no ser de que el soporte dependa del parámetro. Igual en ese caso no te daría tampoco, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, eso lo podemos mirar luego. Por ahora no, pues así como que... O sea, es una curiosidad matemática interesante, después la podemos pensar. Yo me quedo ahí con la preguntita ahí en la cabeza y después podemos mirar, ¿cierto? Ok, bueno, por ahora me interesa simplemente que lo sepan entender, si es un algo de escala y si es de localización, ¿cierto? Que sea de localización y que sea de escala, ¿cierto? Ok, independiente si cumple uno o los dos casos a la vez, que no creería que sepa cumplir las dos cosas a la vez, ¿cierto? Pero lo podríamos pues inclusive mirar luego. Pero lo importante es que sepan, por lo menos decir, esto es un parámetro de localización, esto es un parámetro de escala, ¿cierto? Ok, bueno, entonces el ejemplo aquí más fácil de dos parámetros que cumplan, que sean de localización y escala conjuntamente, ¿cierto? Pues yo creo que hay para todos es la de la normal, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una normal, pues mu y sigma son una normal de medida mu y varianza sigma cuadrado, ¿sí? Ok, yo sé que la densidad de esta variable x, ok, yo la puedo ver como 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos, voy a poner así, va a sacar un medio por fuera, x menos mu sobre sigma al cuadrado. Miren que ahí se ve que esto es justamente 1 sobre sigma, ¿cierto? 1 sobre sigma por la función de la z, de una normal 0,1, ¿cierto? Evaluada justamente en x menos mu, ¿sí? Sobre sigma, ¿sí? Ok, miren que estoy evaluando en x menos mu sobre sigma. Ok, listo. ¿Dónde? Volvamos a escribir f de z, ¿sí? Es 1 sobre raíz de 2pi. Sigma no hay, ¿cierto? E a la menos z cuadrado sobre 2. Listo. La f de p de una normal 0,1, ¿sí? Por lo Profe, tanto, sí, cuéntame. es que no, es que me sigue picando la curiosidad con la otra. Profe, pero, o sea, es que yo se lo decía, era más que tú era como, pues yo supongo que esto lo vamos a utilizar para poder despejar en teta más fácil en las cantidades pivotales. Sí, Pues con una cantidad pivotal que tengan estas formas, como esto no depende de teta, pues uno los despeja fácil de ahí. sí. Pues lo que, pues es que como la pregunta que siempre hemos tenido, como cuál es mejor. O sea, aquí la idea
en principio, ¿cierto? Es encontrar cantidades pivotales porque ahí le permite construir intervalos de confianza, ¿sí? Con eso usted va a construir un intervalo de confianza. Si encuentra, digamos, una cantidad pivotal, la puede usar para construir un intervalo de confianza. Ahora, otra persona podría encontrar otra cantidad pivotal. Ya después habría que comparar entre los intervalos de confianza que me da cada una de las cantidades pivotales, ver cuál es mejor. Y uno que dice acerca de dos intervalos de confianza, ¿cuál es mejor? Si ambos tienen la misma confianza, el intervalo más pequeño sería el mejor, ¿sí? Pero por ahora esto simplemente nos permite, que es el resultado que les voy a escribir a continuación, teniendo una densidad que cumpla, que sus parámetros son de localización o de escala, el siguiente resultado que les voy a dar aquí va a decir, mire, esta expresión ya es una cantidad pivotal. Entonces, ahí por lo menos usted tiene algo de partida para construir un intervalo de confianza. Ahora, usted podría después encontrar algún otro intervalo de confianza diferente que usted diga, no, este me da mejor. Listo, es válido. Ok. Pero aquí, o sea, en un principio es como con el ánimo de responder, como de solucionar la pregunta. Ah, bueno, demos un intervalo de confianza. Entonces aquí hay un resultado que justamente establece, sí, que con los parámetros de localización y escala usted puede encontrar cantidades pivotales, sí. Entonces, justamente aquí es el resultado. Si yo tengo aquí un xn, ok, una muestra aleatoria de una f de p, ok, f de x teta, sí, y asuma que un MLE, un estimador de máxima verosimilitud, existe, ¿sí? O sea, una función de densidad de probabilidad donde exista el estimador de máxima verosimilitud para el parámetro teta, y vamos a llamarlo teta gorro, listo. Entonces, ¿qué me dice este resultado? Primero, si ese parámetro teta, si teta es un parámetro de localización, es un parámetro de localización, entonces la siguiente expresión, Q, dado por teta gorro, ¿sí? Que es mi estimador del parámetro teta, o sea que depende de la muestra aleatoria únicamente, menos teta, esto va a ser una cantidad pivotal. Es una cantidad pivotal. ¿Ok? Siempre y cuando pues teta sea un parámetro de localización. Cantidad pivotal. Listo. Ok. Y dos, si teta es un parámetro de escala, entonces este es Q definido como el estimador sobre teta, es una cantidad pivotal. ¿Sí? O sea, ¿qué estamos diciendo al decir que es una cantidad pivotal? La distribución, la función de densidad de probabilidad de Q no depende de parámetros desconocidos. ¿Listo? Cantidad pivotal. Ok. Bueno, entonces, claro, vamos a hacer aquí unos ejemplos, el ejemplo que ya hemos venido trabajando, ¿no? Nosotros aquí tenemos la normal de medida mu y varianza de sigma cuadrado, ¿sí? Donde con sigma cuadrado conocido, ¿cierto? Sigma cuadrado conocido. Conocido. Ok. Entonces, sabemos que primero x barra es el Profe, qué MLE. pena. Sí, ¿Puede subir un poquito la pantalla? Gracias. aquí. Ok. Sí, por favor.
¿Alguna pregunta ahí del enunciado o era solo por escribir? Ok, entonces el teorema Profe, decía, sí, aquí no nos van a interesar los estadísticos de insesgados de varianza uniformemente mínima. tranquilos, tranquilos, vamos despacio, ya no me dejen contar el final de la película, ¿cierto? Ok. En un principio, no, porque estamos, o sea, eso de estimador sesgado de varianza uniformemente mínima, o sea, son estimadores muy buenos cuando queremos hacer estimación puntual, ¿cierto? La idea acá es construir los intervalos de confianza para los parámetros, ¿listo? Entonces, digamos que en un principio aquí no nos vamos a enfocar tanto en eso, ¿listo? Ok, bueno. De todas maneras, mire que aquí cuando estamos usando inclusive estimadores de máxima verosimilitud, veíamos por allá que eso tiene ciertas cercanías con los estimadores de varianza uniformemente mínima, ¿no? Entonces, la respuesta no es del todo no, ¿cierto? Porque implícitamente hay una relación con ellos. Ok, bueno. Ok, entonces veamos acá. Para la normal de media mu de varianza sigma cuadrado, cuando la varianza es conocida, nosotros ya sabemos que x barra es el MLE de mu. Listo. También sabemos, lo vimos hace poco, que mu es un parámetro de localización. Un parámetro de localización. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Ok, me dice el teorema, por lo tanto, por el teorema, ¿cierto? Por el teorema, yo puedo garantizar, sin necesidad de saber cuál es la distribución, aunque nosotros no la sabemos, ¿cierto? Que el estimador menos el parámetro es una cantidad pivotal, ¿cierto? Es una cantidad pivotal. Es una cantidad pivotal. Y para nosotros no es sorprendente, ¿cierto? No es sorprendente, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí a modo de paréntesis. Recordemos que x barra menos mu, ¿sí? Sobre sigma sobre raíz de n. Esto tiene una distribución normal de media cero y varianza 1, ¿no? ¿Ok? Porque estamos en una normal, simplemente estandaricé, ¿cierto? ¿Ok? Y por tanto, yo puedo decir que x barra menos mu se distribuye normal de media cero y varianza sigma al cuadrado sobre n, ¿sí? Que recuerden que sigma al cuadrado es conocido. Entonces miren que en efecto x barra menos mu es una cantidad pivotal, ¿cierto? Esto es una cantidad pivotal. ¿Por qué? Depende solamente de la muestra aleatoria y el parámetro, ¿cierto? El parámetro desconocido. Y su distribución no depende de parámetros desconocidos. La distribución de x barra menos mu es una normal de media cero y varianza sigma cuadrado sobre n, recordando que sigma cuadrado es conocido. ¿Listo? Entonces ahí tenemos lo que establece el primer ítem del teorema, ¿cierto? Si yo tengo una muestra aleatoria de una densidad que depende de un parámetro θ, y yo tengo que existe el estimador de máxima verosimilitud de θ, entonces esta construcción que yo haga aquí de Q, cuando θ es un parámetro de localización, si yo considero el ML de θ menos θ, va a ser una cantidad pivotal, ¿sí? Quiere decir que depende solo de los valores de la muestra y el parámetro, y su distribución no depende de parámetros desconocidos. ¿Listo? Ok. Bueno. Y un ejemplo aquí para este segundo caso, ¿cierto? Que cuando es un parámetro de escala, entonces esto es una cantidad pivotal. Podríamos aquí hacer, vamos a decir que este es el ejemplo A, vamos a hacer un ejemplo B. B, cuando nosotros consideramos exponencial de parámetro θ, ¿sí? Exponencial de parámetro θ, nosotros sabemos, bueno, recordemos pues que la densidad de la exponencial es 1 sobre θ por e a la menos x sobre θ, ¿no? Ok, y esto yo lo puedo ver como 1 sobre θ por f de 0 evaluado en x sobre θ, ok, donde f0
de z no es más que la distribución e a la menos z, ¿sí? Ok, esto es una f de p de una exponencial de parámetro 1, ¿no? Es una f de p, una exponencial de parámetro 1, ¿ok? Por lo tanto, en el caso de una exponencial teta, ¿sí? Teta es un parámetro de escala, ¿cierto? Parámetro de escala. Ok, listo. Sabemos también, lo hicimos muchas veces, ¿cierto? Y lo hicieron, creo que en el parcial ustedes también lo volvieron a hacer, ¿sí? No, creo no, estoy seguro. Creo que todos, no sé qué, todos hicieron bien este punto, que X barra es el MLE de teta, en el caso de una exponencial, ¿cierto? Ok. Por lo tanto, ¿sí? Del teorema, X barra sobre el parámetro teta es una cantidad pivotal. Es una cantidad pivotal. Listo. No conocemos la distribución exactamente, ¿no? No conocemos la distribución. ¿Cuál es la distribución de X barra sobre teta? No tengo ni idea, ¿cierto? Sin embargo, miren que una forma de verificar que esto no depende de parámetros desconocidos es por lo menos recordar que 2n x barra, ¿sí? Sobre teta, eso lo hicimos la clase pasada, y se distribuye chi cuadrado con 2n grados de libertad, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, como esto se distribuye, tiene una distribución, no depende de parámetros desconocidos, ¿cierto? Pues esto está multiplicado por 2n. Igual si esta variable yo la multiplicara por 2n, no sé cuál es la distribución exacta de x barra sobre teta, pero cuando yo la multiplico por 2n sé que es una chi cuadrado con 2n grados de libertad. O sea que al yo multiplicar esto por 2, perdón, si yo considero x barra sobre teta solito, pues es una, no conozco exactamente la distribución, pero sé que no depende de parámetros desconocidos la función de densidad de probabilidad. Listo. Ok. Entonces miren que ahí nos garantizan lo de las cantidades pivotales. Ese teorema es una forma de decir, mire, estas expresiones le dan cantidades pivotales, estas expresiones, ¿cierto? Coja el estimador de máxima verosimilitud y mire si el parámetro es de localización o de escala y haga esta expresión y ahí va a tener una cantidad pivotal. El teorema no le dice cuál es la distribución, pero le dice la distribución de esa cosa no va a depender de parámetros desconocidos. Listo. Ok. Y en el caso, para cerrar ahí esa discusión, en el caso de distribuciones que tienen dos parámetros, ok, suponga que x1 hasta xn es una muestra aleatoria de una FDP de dos parámetros, ¿cierto? Una FDP, ok, con parámetros de localización y escala. De localización y escala, ok, digamos que la densidad f de x, teta 1, teta 2, ¿cierto? Es igual si es de localización escala 1 sobre teta 2 por una función de probabilidad f0 evaluada en x menos teta 1 sobre teta 2. ¿Sí? Ahí lo más fácil para uno aprenderse las definiciones de localización y escala es pensar siempre en la normal, en una normal, ¿cierto? Porque ahí nosotros ya nos mantenemos, perdón, tenemos grabado la forma de la distribución normal y sabemos la relación que hay entre una normal de cualquier parámetros con la normal estándar, ¿cierto?
Ahí uno siempre se acuerda más fácil de esa definición de localización escala utilizando pues la normal de media mi varianza sigma cuadrado, ¿sí? Ok, pues o por lo menos así la recuerdo yo, ¿cierto? Listo. Entonces, este teorema me dice que si los MLE, teta 1 gorro y teta 2 gorro existen, ¿sí? Los ML de teta 1 y teta 2 existen. Entonces, teta 1 gorro menos teta 1 sobre teta 2, ok, gorro, teta 2 gorro, aquí, opa, teta 2 gorro, listo. Y teta 2 gorro sobre teta 2, ¿sí? Estas dos expresiones son cantidades pivotales, son cantidades pivotales para teta 1 y teta 2 respectivamente. Listo. Ok. Ese es el resultado para cuando tenemos dos parámetros. Listo. Entonces ya conocemos el caso de la normal, ¿cierto? Normal, mu y sigma cuadrado, ¿sí? Ok. Sabemos que mu y sigma son parámetros de localización y escala, ¿cierto? Mu y sigma son parámetros de localización y escala. Y escala. Ok. Localización y escala. Listo. Entonces sabemos esto. Y también sabemos quiénes son los MLE, ¿cierto? Todos los MLE de mu y sigma cuadrado son mu gorro x barra, ¿cierto? Y el de sigma cuadrado era no la varianza sobre n menos 1, sino sobre n, o sea, esta, ¿cierto? Por ahí al cuadrado. Ok, es un resultado que ya teníamos. Ok. Listo, entonces, ¿qué me va a decir el teorema? ¿Qué me dice el teorema? Por lo tanto, mu gorro, ¿cierto? O sea, ¿quién es mu gorro? En este caso sería x barra, ¿sí? Por lo tanto, x barra del teorema tenemos, ¿quiénes son las cantidades pivotales que me dice el teorema? Mírenlas acá, no nos olvide, aquí está el pastelito. Esta es una cantidad pivotal y tenemos esta la otra cantidad pivotal. Vamos a subir aquí un poquito para que no se pierda el teta 2 gorro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las cantidades pivotales para teta 1 y teta 2 respectivamente? En este caso para mu y sigma, ¿cierto? Entonces, tenemos que, entonces, teta 1 gorro menos teta 1 sobre teta 2 gorro, entonces tendríamos x barra, ¿sí? Menos mu sobre teta 2 gorro, o sea, sobre esto, n menos 1 sobre n por, perdón, por ese cuadrado, ¿sí? Por ese cuadrado aquí estoy equivocado.
sería, si este es el ml de sigma cuadrado, el ml de sigma sería la raíz de esto, ¿cierto? Aquí me queda esto sin la raíz. Esta cosa, acá sin la raíz, quedaría aquí, la raíz de esta cosa es una cantidad pivotal. Es una cantidad pivotal para μ, ¿cierto? Y lo otro que me dicen el teorema es que n-1 sobre n, raíz de esto, ¿cierto? Por S, sobre el parámetro, sobre sigma, ¿cierto? Es una cantidad pivotal. Es una cantidad pivotal para sigma. Listo. Entonces miren que, o sea, el teorema sí le da a uno información. Le dicen que esto es una cantidad Una pivotal. pregunta. Sí. Arriba Cuenta. no es al revés. O sea, arriba es una cantidad pivotal para μ. Entonces, Sí. abajo sigma en vez de en el otro, o qué, o en... ¿En dónde? ¿En dónde? Despacio. ¿Cómo es el cuento? Aquí, mire o que sea, aquí estoy diciendo que el teorema me dice, digamos aquí, vamos a ponerlo aquí, mi teta 1 aquí en este caso es μ, ¿cierto? Y mi teta 2 aquí es sigma. Listo. Aquí yo estoy colocando teta 1 gorro menos teta sobre teta 2 gorro. Listo. Ok. Entonces, teta 1 gorro es x barra. Teta 1 aquí es μ, ¿cierto? Okay. Y teta 2 gorro es la raíz de n-1 sobre n por s. Acuérdate que el ml de sigma cuadrado es n-1 sobre n a la s cuadrado. O sea que el de sigma, recordando por la propiedad de invariancia de los ml, sería la raíz de esto. ¿Sí? Entonces, mire que ahí estoy colocando exactamente el teorema. Esto va a ser una cantidad pivotal para μ, o sea, para teta 1, ¿cierto? Y el resto que me dice el teorema es teta 2 gorro, ¿sí? El estimador de máxima verosimilitud de sigma sobre teta 2, ¿sí? Sobre sigma, es una cantidad pivotal para sigma, o sea, para mi teta 2. Eso es lo que dice el teorema. ¿Ok? Sí, queda claro ahí. O sea, simplemente estoy usando el teorema. La cosa es que el teorema, a ver, sí, me están diciendo esa expresión que yo tengo acá, la distribución de esto no depende de parámetros desconocidos, pero tampoco me dicen cuál es la distribución, ¿sí? Pero de todas maneras uno ya viendo como la forma que esto tiene, uno dice, bueno, yo conozco algo que tiene una distribución, una expresión muy parecida a esto que tiene una distribución conocida que no depende de parámetros. Listo. Si me van a hacer una pregunta antes de continuar. No. Bueno, entonces, claro, aquí voy a poner aquí a modo de observación, ¿cierto? Aquí a modo de observación. Observación. Las cantidades pivotales así explícitamente no me sirven mucho, pero recuerden que x barra menos μ, aquí es donde van a servir los conocimientos de las unidades pasadas sobre S dividido raíz de n. ¿Ustedes se acuerdan qué distribución tenía esto? ¿Cuál era la distribución de x barra menos μ sobre S sobre raíz de n? ¿Qué distribución tiene esto? Tema del primer parcial. ¿Y cuál es la distribución de n menos 1 por S al cuadrado sobre sigma al cuadrado? ¿Sí? Bueno, esta sí la tienen que saber. La segunda, ¿cuáles son las distribuciones de esas expresiones? esa segunda era el cuadro de cuántos grados de libertad. ¿Cuál? Me repito. Eran así cuadros de libertad. Esta no es chi cuadrado. La segunda es una con n menos un grado de libertad. Ok, con n menos un grado de libertad. ¿Y esto acá es qué? ¿Qué distribución tiene esto? Normal 0,1, no. No, sobre la varianza muestral.
Espera, No me que digan me que ya mató. les olvidó, muchachos. Toda esa construcción que hicimos por allá. Profe, pero la muestra aleatoria, ¿cómo se distribuye? ¿Cuál es? ¿Cómo? La muestra aleatoria es que una normal o qué. Sí, estamos en el ejemplo de una normal aquí. Ah, ok. Una normal. Una normal. Pero eso es una estandarización de X barra, ¿no? Mm, mm. No, les dio el coronavirus, muchachos. Están muy afectados. Cuéntenme, a ver. X barra menos mu sobre S sobre raíz de N. ¿Qué distribución tiene eso? No me preocupen. Profe, no es una chi cuadrada con algo. No. Es una T, Ah, una que me dijeron. una T, Sí, ¿con cuántos grados de libertad? n menos uno también. Ah, ok. Entonces aquí tiene una distribución T con N menos un grado de libertad. ¿Sí? T con N menos un grado de libertad. Bueno, entonces miren, ¿cierto? Aquí vean que a pesar de que las cantidades pivotales que nos da el teorema, pues no sabemos las distribuciones, tenemos algo muy parecido de lo que sí sabemos las distribuciones, ¿cierto? Entonces miren, yo aquí puedo decir, ¿cierto? Eso implica que x barra menos mu sobre s sobre raíz de n es también una cantidad pivotal, es una cantidad pivotal para mu. Cantidad pivotal para mu. Listo. Ok. Y aquí también puedo decir que n-1 por s al cuadrado sobre sigma al cuadrado, ¿sí? Es una cantidad pivotal. Es una cantidad pivotal para sigma cuadrado. Listo. Una cantidad pivotal para sigma cuadrado. Ok. Ok. Entonces, ¿por qué son importantes justamente esas cantidades pivotales? Ok. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Ejemplo. Ejemplo. Construya un intervalo de confianza para mu y sigma cuadrado de una normal que tiene esos parámetros, mu y sigma cuadrado. Listo. Entonces miren, ¿por qué es tan importante? Lo voy a poner aquí muy resaltado, esas cantidades pivotales. ¿Cómo las usamos? ¿Cómo las usamos? Este para mu y este para sigma o sigma cuadrado, ¿cierto? Ok, cantidad pivotal para mu, cantidad pivotal para sigma. Entonces, solución, muy fácil, ¿cierto? Entonces, para mu, ¿sí? Sabemos que x barra menos mu sobre s sobre raíz de n es una cantidad pivotal. Cantidad pivotal. De hecho, sabemos mucho más, ¿no? Que tiene distribución t con n menos un grado de libertad. Una cantidad pivotal. Listo. Ok. Una cantidad pivotal. Verlo así mejor. Opa. Es una cantidad pivotal. Sabemos la distribución, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿cómo usábamos nosotros lo de la cantidad pivotal? Vamos, me voy a ir hacia arriba un poco, recordándole la observación. Ahorita volvemos allá, ¿cierto? O sea, ya sabemos encontrar cantidades pivotales. Pero lo importante, digamos, de la clase es esta observación, ¿cierto? O sea, saber usar las cantidades pivotales, esa observación que tenemos ahí. Cuando yo tengo una cantidad pivotal, como yo conozco la distribución y es libre de parámetros, entonces la puedo usar de manera
apropiada, de esta manera, la cantidad pivotal, para construir un intervalo de confianza para ese parámetro. Listo. Entonces vamos a mirar allá cómo lo usamos. Listo, cómo lo usamos. Volvamos al ejemplo. Okay. Construye el intervalo de confianza para mu sigma cuadrado de una normal de media mu varianza sigma cuadrado. Entonces, para mu sabemos que esto es una cantidad pivotal y bueno, pongámoslo aquí con todos los juguetes, ¿cierto? Y que x barra menos mu, ¿sí? Sobre S, sobre raíz de n, tiene, no solo sabemos que es una cantidad pivotal, sino que conocemos la distribución. Tiene una distribución t, obviamente libre de parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo saber yo aquí? Tenemos que la probabilidad, voy a colocar aquí un percentil alfa medios de la distribución t, ¿sí? La distribución t menos mu sobre s sobre raíz de n, aquí percentil 1 menos alfa medios, ¿sí? La probabilidad de esto es justamente 1 menos alfa. Listo. De hecho, Hola, cuéntame. Voy a borrar esto aquí para Un que... momentito, por favor. ¿Puede que, perdón? Subir un momento, por favor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta ahí? Aquí. Sí. Ok. Voy a Gracias. borrar este pedacito para que no se confundan con ese n-1 que creen que está multiplicando. Ok. Listo. Voy a poner esto aquí más pegadito. Listo. Ok. Profe, Hola, cuéntame. para la construcción de los intervalos, siempre vamos a tratar de buscar distribuciones que nos ayuden, pues distribuciones en las cuales tengamos como la tabla, por así decirlo, de la normal, o llevarlas a esas distribuciones para que podamos despejar el parámetro. Sí, la idea es esa. Exacto. O va a haber algún momento en el que no se va a poder. Podríamos encontrar situaciones en las que, por ejemplo, aquí, si esta función que tuviéramos acá dependiera de una manera pues así un poco más complicada, no lineal aquí como en términos de mu, pues ahí sería muy difícil despejar esto para que me quede mu solito en la mitad, ¿cierto? Y que en los extremos no me queden cosas dependiendo de mu. Pueden haber esos casos, si hay distribuciones que tienen esa complicación, ¿cierto? Pero para lo que nosotros usamos acá, que normalmente es para una normal, para una exponencial, para una binomial, ¿cierto? Ahí quedan los intervalos siempre quedan bien bonitos, ¿sí? Pero hay casos extremos en que eso puede pasar cuando uno trabaja con distribuciones un poco más raras. Por eso es muy importante que ustedes conozcan la teoría de cómo se construyen los intervalos de confianza. Porque si ustedes llegan a una distribución rara de la que de pronto no hay mucha literatura y necesitan hacer intervalos de confianza para los parámetros, pues no van a encontrar la formulita en ningún texto, sino que tienen que hacer la construcción propiamente. Y por eso es importante que entiendan muy bien la teoría, ¿cierto? De cómo se construyó el intervalo de confianza para los casos conocidos y posteriormente ustedes puedan extender esa metodología para otras distribuciones, ¿sí? Ok, entonces, claro, aquí, para siendo claros acá, pues tenemos aquí la distribución T, ¿cierto? La distribución T es una campanita parecida a la normal, ¿cierto? Que no quiere, ahora, no sé qué pasa, no quiere escribir. Bloqueo esto. Madre, ¿qué es lo que está pasando? Está un poco floja la señal de internet, profe. ¿Cómo? Está un poco floja la señal de internet. No, pero no,
Esto es como con respecto a este mouse acá en particular, que no sé qué, por qué está dando problema. Profe, se escribe con el mouse o en una tableta. En una tableta, pero Ah, ya está. pues una tableta digitalizadora, pero no sé por qué se quedó esto seleccionado. Es como algo bueno, yo creo que vamos a ver qué pasó. Ahora sí. Bueno, solucionamos el problema. Listo. Entonces la distribución de la bueno, ah, tratar de hacer aquí que de pronto me voy con eso de las formas y se me daña otra vez la distribución T es algo así, ¿cierto? Ok, entonces por acá está mi T de alfa medios, que deja hacia atrás, ¿cierto? Y por acá está, aquí, de manera simétrica, esto es simétrico interno al cero, ¿cierto? Por aquí está el cero. Aquí está justamente mi T de 1 menos alfa medio, ¿sí? Que deja hacia atrás un área de 1 menos alfa medio, o sea que hacia adelante también me está dejando alfa medios. Ok, de hecho esto por simetría, pues cierto, por la simetría, uno sabe que uno podría reescribir, no poner acá, que sabemos que T de alfa medios es, es este mismo número, ¿cierto? Si este número es 2, este número tiene que ser menos 2, ¿cierto? Ok, es menos T de 1 menos alfa medios. Listo. Y eso a veces es interesante ponerlo así porque hay muchas tablas que no vienen con los percentiles bajitos, sino solo con los percentiles altos. Entonces aquí en vez de poner T de alfa medios, podríamos poner menos T de 1 menos alfa medios. ¿Sí? Ok. Y lo bueno de acá, entonces listo, yo con esto puedo despejar, a poner aquí, implica, ¿cierto? Que la probabilidad, vamos a tratar de escribirlo aquí, de que aquí me quedaría x barra menos t de 1 menos alfa medios por s, sí, dejando a mu solito aquí en la mitad, ¿cierto? Menor que mu, menor que eh, x barra más t de 1 menos alfa medios por s sobre raíz de n, ¿sí? Esta probabilidad, esto me permitirá ir hacia allá o no. Vamos a ver. Vamos a ver si me puedo correr hacia allá de alguna manera. O no, parece que no. Parece que sí. Sí, sí, me deja correr. Que esto, o sea, simplemente despejé aquí mu y esto es igual a 1 menos alfa. Volvió a pasar lo mismo de siempre. Olvidas. No sé qué pasa con estas cosas que a veces se... Extraño esto. No quiere. Profe, Hola, cuéntame. en uno de los límites que usted tenía ahí, pues T, en uno de los índices, pusiste los mismos. Los Sí, dos es alfa menos. ¿cómo? Pues que, porque, No, aquí está. Aquí es con menos y aquí es con más. Simplemente pasando ese raíz de n a multiplicar ambos lados, me queda no, no, yo me refiero S sobre... mira, pues la gráfica. En la gráfica tenemos T de alfa medios y el otro T de 1 Sí, menos alfa medios. Y tú, sí. pues ahí en los índices, en la probabilidad son los mismos.
O no hay problema con eso, no. Si tengo acá, No, pero lo había visto por acá. este T de alfa medio, lo mismo que tener menos T de 1 menos alfa medio es por la simetría de la densidad. Ok, ¿Sí queda claro? sí, Sí. ya. Ok, entonces esto es igual, esta probabilidad es igual a 1 menos alfa, ¿sí? Que esto esté entre estas dos cosas, el área que hay aquí en la mitad es 1 menos alfa. Aquí quita alfa medios, esto es 1 menos alfa. Listo. Ok, y entonces esto por la misma definición de intervalo de confianza, por lo tanto, ok, dada una muestra observada, una muestra observada, x1 hasta xn, un intervalo de confianza de 1 menos alfa 100% para mu minúscula, ¿cierto? Menos, estoy escribiendo lo que tengo acá, t de 1 menos alfa medios por la varianza muestral, ¿cierto? De esa muestra observada sobre raíz de n, coma, x barra más t de 1 menos alfa medios por s sobre raíz de n. Listo. Este en el caso para mu. Listo. Para mu. Listo. Entonces ahí tenemos el intervalo de confianza para mu. Nos falta un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Este no lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces para mu teníamos esto. Ahora nos interesa para sigma cuadrado. Ok. Ok. Entonces vamos aquí. Vamos a hacerlo para sigma cuadrado. Entonces la misma cosa, ¿no? Vamos a trabajar un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Entonces, de lo que conocemos, ¿no? Ok, sabemos que lo que escribimos allá arriba, n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿sí? Se distribuye chi cuadrado, ¿cierto? Chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, ¿cierto? Ok, que por lo tanto, tanto es una cantidad pivotal, para sigma cuadrado, ¿sí? Es una cantidad pivotal para sigma cuadrado. ¿Y cómo podemos entonces usar esa cantidad pivotal para construir un intervalo de confianza? Bueno, ya sabemos que la distribución de esa cantidad pivotal no depende de parámetros desconocidos, entonces lo que nos decía esa observación por allá es justamente, ok, entonces el intervalo de confianza lo vamos a construir desde esta expresión, la probabilidad. Si yo coloco el percentil alfa medios, ¿sí? Bueno, puedes subir un De mi poquito la pantalla que me tosó el computador. Un poquito. Yo digo, ahí. ¿En dónde? Bueno, hágale pues. Mientras tanto, los otros van escribiendo cómo sería el intervalo de confianza para sigma cuadrado. Listo. Era esta expresión acá lo que necesitan ver. Es esa. Ya la estoy terminando de copiar. Sí, ya un momento, por favor. No, hágale. Es que no, tengo que mirar bien cómo es la forma de... Bueno, ahorita miramos. Hacemos unos ensayos. En el intervalo de confianza es x barra chiquito ya es la muestra observada. Sí, exacto. La X barra minúscula es cuando usted ya tiene valores observados, aquí ya son numeritos, no son variables aleatorias, sino los numeritos que usted obtuvo de una muestra específica, ¿cierto? Usted agarró, digamos, 10 estudiantes y los midió y ahí tiene las estaturas ya numéricas, ¿no? No como variables de que usted iba a coger 10, pero no sabe cuál es 10, no, sino que usted aquí ya agarró 10, ¿cierto? Ok.
Bueno. Va a bajar un poco. Entonces, para sigma cuadrado, entonces la misma cuestión, ¿no? Para sigma cuadrado, entonces sabemos que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad, o sea que esta expresión n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado es una cantidad pivotal para sigma cuadrado. Listo. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cómo usamos las cantidades pivotales? Entonces, conociendo los percentiles, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado. Pues yo ya sé que esto tiene que tener, bueno, aquí 1 menos alfa medios. Esto tiene que tener probabilidad 1 menos alfa, ¿sí? Conociendo los percentiles, sabiendo que esto tiene distribución chi cuadrado. ¿Qué estoy haciendo acá? Aquí ya sabemos, voy a poner aquí el eje X, eje Y, la distribución de una chi cuadrado, más o menos una cosa así. Ok, usted viene por acá y toma el percentil chi cuadrado, percentil alfa medios, ¿sí? Aquí simplemente hay una área de alfa medios y la cola derecha también. Aquí sería el percentil 1 menos alfa medios, ¿sí? Que deja hacia la derecha alfa medios, aquí en la mitad que les queda 1 menos alfa. Entonces usted puede garantizar, como esto tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, que esto está entre este valor y este valor, entre los dos percentiles con probabilidad 1 menos alfa. Listo. Ok. Entonces aquí, bueno, le quede bonito y deje el sigma cuadrado solo en la mitad. Si ustedes despejan. Profe, te hago una pregunta. Sí, cuéntame. Digamos, para distribuciones concretas y, no sé, algún parámetro desconocido concreto, a veces no es más conveniente de pronto uno cambiar los percentiles, digamos, como para, pues, que sea como más apropiado, digamos, correrlo más para la derecha o más para la izquierda. Pues, ¿me entiende? Como, digamos, que de pronto sea mejor No coger aproximado. el mismo. Sí. Sí, o sea, usted podría trasladar esto de manera tal de que mantuviera una probabilidad en el centro de 1 menos alfa, ¿cierto? Pero lo estándar, o sea, lo estándar es considerar ambos, o sea, el mismo error hacia la izquierda y el mismo error hacia la derecha. Pero en algunos casos es verdad lo que usted dice, dependiendo, tiene que ser como un problema muy específico que usted dice, no, es que, o inclusive, hay gente que dice, no, es que a mí no me interesa valores pequeños, ¿cierto? Perdón, me estoy interesado en valores pequeños. Y entonces lo único que yo hago es construir intervalos de confianza, no construir el intervalo completo, sino que construyo límite superior no, nada más o límite inferior nada más. Pero es verdad, en algunos casos uno podría jugar con esto y considerar otros percentiles, pero eso tiene que ser de acuerdo, pues que está en un problema muy específico. Pero lo estándar, lo normal acá es considerar el mismo peso a la izquierda que a la derecha, ¿sí? Pero sí, habría que mirar como el caso muy específico donde usted pudiera considerar pues, otros percentiles. Okay. Porque yo estaba pensando por decir, ¿usted acuerda el primer problema que usted nos puso para estimadores de máxima verosimilitud? Que ya teníamos como medio una información teníamos más información como que ya acotaba mucho los parámetros, ¿me entiende? Sí, sí. Después estaba pensando como en problemas así. O que digamos por una Sí, distribución concreta, como que sea más conveniente pronto correrlo un poquito más, o solo de pronto considerar una cola por X o Y motivo. sí, exacto. Pero sí, tendría que, ya es como dependiendo del problema en particular, pero sí se puede dar esos casos donde uno haga esas consideraciones. Es correcto, sí es correcto. Pero ya tendría uno que mirar ahí como el caso muy particular de lo que está tratando para hacer esa consideración. Ok. Bueno, entonces aquí lo único que hice fue despejar sigma cuadrado para dar sigma cuadrado aquí solo, ¿cierto? Entonces me queda así la desigualdad aquí adentro, ¿sí?
Y entonces aquí miren que lo que está al lado izquierdo, ok, lo que está al lado izquierdo es totalmente conocido, no depende pues no tiene ningún parámetro desconocido, entonces uno aquí dice, ok, por lo tanto, para una muestra observada, aquí es 1, aquí es n, ya valores conocidos, ok, un intervalo de confianza de 1 menos alfa 100%, ya usted da la confiabilidad que usted quiera, ¿sí? Para sigma cuadrado sería el intervalito, ¿cierto? n-1, para aquí la varianza muestral de esos valores, ¿cierto? Este percentil de la distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad, perdón, con n-1 grado de libertad, y aquí entonces sería n-1 por s cuadrado sobre chi cuadrado alfa medios, percentil alfa medios, ¿sí? Esa es la construcción para el intervalo de confianza. Entonces, ese es como el interés de esas cantidades pivotales, que digamos que es como una luz para saber cómo encontrar el límite inferior y el límite superior para los intervalos de confianza que deseamos construir. ¿Ok? Bueno. Ahora, no siempre es fácil encontrar una cantidad pivotal. ¿Ok? No siempre es fácil encontrar una cantidad pivotal. Los resultados que vimos en esta clase fueron muy particulares para cuando nosotros tenemos distribuciones cuyos parámetros o son de escala o son de localización o de localización escala cuando es el caso de 2 parámetros, ¿cierto? Entonces ahí nos dan una luz de cómo encontrar cantidades pivotales, pero uno puede tener otras distribuciones donde el parámetro o los parámetros no sean de localización o de escala, ¿cierto? Y entonces ahí hay que, digamos, hacer otras cosas. ¿Ok? Entonces, voy a dejar hasta aquí en esta clase y en la próxima clase continuamos y vamos a ver digamos, un caso especial donde cuando uno no es posible encontrar una cantidad pivotal, les voy a dar un método alternativo para poder construir el intervalo de confianza. Listo. Ok. Entonces voy a dejar hasta aquí por hoy. Voy entonces a finalizar la grabación y quedo atento pues por si tienen alguna duda o quieren alguna aclaración adicional. Listo. Profe, ¿cuándo más o menos sería el parcial de este tema? Pues dado que esto nada más es un capítulo.